se lo he visto, pues es como que muy gratificante que hayáis sido los elegidos para acompañarnos en esta tarde. Pues nada, vamos a empezar nuestro primer tiempo de cotorra, que es un ciclo de 3 conversatorios que van a tener lugar en paralelo a lo que es la exposición No eres tú, soy yo. Mi nombre es Wayne Cole, soy el curador de la exposición y en compañía de los artistas participantes vamos a estar hablando de cuáles han sido sus procesos de trabajo. Entonces, bueno, vamos a entrar, digamos que en detalle, ¿no?, de cómo ha sido el trabajo realizado en el último año, porque esta exposición comenzamos a plantearla casi hace un año. Yo creo que por el mes de abril, así, he visto que los primeros meses eran de entonces. Sí. Ha pasado ya un año, y yo estoy con la cara. Oh. Y nada, bueno, la idea de hacer esto era, pues eso, intentar hacer referencia a lo que es qué hay detrás de una obra, ¿no? Porque muchas veces al inicio de este proceso que teníamos planteando la exposición, durante varias horas de entrevistas, de intercambios en Skype, Hangouts y reuniones varias, pues la mayoría de los participantes me hablan de que había como una especie de falta de espacios en República Dominicana en lo que se refiere a la escena artística, pero sobre todo de espacios ya no solamente a nivel expositivo. Por ejemplo, esto es un buen ejemplo de lugar de lugar que funcione como espacio expositivo, ¿no? Pero que lo que sí que faltaban eran espacios de diálogo, ¿no? Espacios de intercambio para lo que son los... ¿Se me oye bien? Como hablo súper bajito. Sí. Bueno, pues eso, espacios para que hubiera más intercambios entre los integrantes de la escena artística dominicana, en el sentido más amplio del término, es decir, artistas, curadores, gestores culturales, público, estudiantes de Historia del Arte, estudiantes de Bellas Artes, etc. Y bueno, para ello hoy vamos a contar con Javier María y con Yoiri Minaya, que bueno, Javier está aquí en carne y hueso, y Yoiri Minaya también, pero desde Nueva York. Entonces, nada, vamos a seguir una estructura que es que, bueno, vamos a empezar con Javier, a continuación vamos a seguir con Yoiri para hacer unas presentaciones que están en torno a los 15 minutos, depende de cómo se enrolle. Y bueno, después de eso, pues vamos a tener unas preguntas que somos pocos y nos conocemos todos, podéis más o menos participar cuando queráis. Eso sí, cuando queráis preguntarle algo a Yoiri, tenemos que de alguna manera ser intermediarios entre vosotros y ella, porque como estamos utilizando el micro de la computadora, no va a resultar, bueno, puede crearse feedback y no es algo muy cómodo. Entonces, bueno, presentar a Javier, que es dominicano, aquí ha nacido en Santo Domingo, pero bueno, ahora mismo reside en Nueva York, como también le pasa a Yoiri. Y bueno, él estudió diseño gráfico en la PEC, después completaste estudios en Chabón, como casi todos los participantes de esta exposición, que de cierta manera casi se podría decir que son todos egresados de Chabón. Y bueno, su obra se ha expuesto en la Noma Gallery en Estados Unidos y aquí en Santo Domingo en el Centro de la Imagen. Y bueno, no sé si habéis visto su obra, probablemente sí, porque como estamos los que estamos, que está en la Prat Ventos, que es Displays, exacto, que es el panel LED, como está diciendo aquí Pascal. Y bueno, Javier nos va a contar todo lo que hay detrás de esa obra, es decir, que es mucho más compleja de lo que parece. De hecho, Javier me iba contando cómo iba avanzando esta obra y que Javier de alguna manera se iba convirtiendo en una suerte de etnógrafo urbano que iba recopilando datos y haciendo un trabajo de campo bastante interesante y bastante exhaustivo, que al final ha terminado culminando en esta pieza. Entonces le voy a dar ya el turno a Javier. Y bueno, pues... Gracias, Rubén. Como Rubén le comentó, yo estoy residiendo en Nueva York hace aproximadamente 2 años. Yo llegué a Nueva York como inmigrante y luego de 2 entradas legalmente me pasé del tiempo que me tocaba
trabajaba. Yo tuve la oportunidad de vivir durante un año, 2 meses, la experiencia que viven los migrantes dentro de Nueva York. Con relación a esta pieza, yo la dividí primero en el prejuicio que yo tenía y con lo que yo pensé que yo me iba a encontrar cuando llegara a Nueva York. Yo saqué un texto de Lisa Borsen, que es una escritora dominico-holandesa que ya, y cito, los Dominican Yorks eran personas que se fueron a los Estados Unidos a vender drogas. Ellos volvieron con dinero pero sin modales y con ese dinero compraron carros. De repente, Santo Domingo estaba lleno de tapones que no existían anteriormente y nosotros terminamos sudados e incómodos en un carro bajo el sol. Todo por culpa de los Dominican Yorks. Yo sé que te suena como algo bastante exagerado, pero ¿podemos darle play al video? Sí. Pero como tú tienes la idea de que tú vas y es de la referencia que se tiene de Nueva York. No tenemos audio, pero bueno, tampoco es que añada informaciones. Estos son uno de los diversos protestas que se hacían en Washington Heights de los 80 y principios de los 90. Lisa Borsen, ella es dominico-holandesa y tiene un ensayo sobre la migración en Holanda, pero ella hace este texto diciendo la percepción que ella tenía desde Holanda del Dominican York. En mi caso yo no tenía una referencia tan clasista como esta, pero yo sí tenía una referencia de que Washington Heights eran los tigres con los cerquillos, que Washington Heights era Pepita la Grande y Anthony Santo, que Washington Heights era este espacio de dominicanos que al final... Vamos a hablar siguiente tema. Que al final se convierte en este Dominican York. Y a mí me da mucha gracia este meme porque toda la idea que nosotros tenemos del Dominican York viene dada del viajero. El viajero que hace su vida dentro de Nueva York normalmente puede trabajar como un súper, puede trabajar en construcción, pero en el momento que él viene a Santo Domingo todo cambia y él va a ahorrar un año o que el dinero prestado para poder venir con joya, o para poder alquilar un buen carro, o para ponerse los tenis más caros que encuentre. Y a mí me parece muy interesante esto porque al momento de llegar a Nueva York, al momento de llegar a Nueva York, yo entré con este tipo de referencia. Y supongo que todos conocemos la estética, que es realmente lo que era la estética de los 90 de Washington Heights, y la cual no tiene ningún tipo de relación con lo que está pasando ahora mismo. Eso se debe a que la gran migración pasó a principios de los 90 y ya la gran mayoría de esas personas ya tienen hijos, y esos hijos en su mayoría ni siquiera hablan bien español, y en su mayoría no abrazaron esa estética y esa dominicanidad que nosotros hemos abrazado del Dominican York, que el Dominican York es plátano, que el Dominican York es la cadena, que el Dominican York es el fake. So, a mí me parece bastante interesante y es una parte muy puntual de mi trabajo, porque este texto yo lo escribí justamente antes de viajar a Nueva York. Y dice: me recibieron con tambores y bulla, celebraron el nacimiento con Ron y compadre. Yo era un merengue de los 80, antes del perico y el crack. No sé si ustedes están al tanto de cómo lo que pasó con Washington Heights. Y Washington Heights se convirtió en el centro del comercio de las drogas alrededor de Nueva York. Y este señor que nosotros tenemos a la izquierda, que se llama Eugenio Díaz, estaba facturando aproximadamente lo que era $1 millón a la semana. Y era un tipo de San Francisco de Macorís que luego llegó y prácticamente compró San Francisco de Macorís. Hay muchísimas propiedades que todavía le pertenecen. Y ¿Está rico? no. Y tenemos esta estética, que es la estética, por ejemplo, del zafiro, que es el zafiro con la cadena, todito conocemos el zafiro. Y de ahí pasamos a principios mediados de los 90, que tenemos a Sandy Papo y
ya en los 2000 tenemos Aventura. Entonces, hablando de una manera más concreta sobre el lugar, tenemos Washington Heights, Quisqueya Heights, el Alto Manhattan o la Colonia, como era llamada a principios de los 70, a principios de los 80. Ahora hablando específicamente de Washington Heights. Cuando yo llegué a Washington Heights, yo llegué con hambre de encontrarme con este tipo de cosas. Llegué como artista con hambre de encontrarme con este tipo de cosas para poder documentarla y traerla. Y para mí fue una sorpresa darme cuenta que eso no existe. Yo me encontré con un sector bastante gentrificado, donde viven una alta comunidad judía, ahora hay una comunidad asiática, donde hay una comunidad dominicana pre-trabajadora, y esta estética que yo fui a buscar era prácticamente inexistente. Y me di cuenta que había nuevos problemas para nosotros como comunidad, y uno de estos problemas que ha pasado en los últimos 4 años es la gentrificación. Esto es un extracto que salió en un periódico, ha salido en todos los periódicos hablando sobre Washington Heights como el mejor sitio para vivir alrededor de Nueva York. Y eso ha causado que gran parte de los dueños de apartamentos estén buscando como pequeñas cosas para poder desplazar a los latinos, porque cuando tú tienes un dominicano que vive con 8 personas metidas en un apartamento y viene un blanco que vive en downtown, que viene con un perro y su mujer a pagarte 3 veces lo que tú estás pagando de renta, obviamente tú vas a ser desplazado. Entonces, a mí me parece muy interesante la idea de poder documentar ese Washington Heights, porque ese Washington Heights está desapareciendo hoy. Y ya no es ni sombra de lo que fue en los 90, y al final tiene cierto, no sé si el término sería vida, pero se siente bien movido. Seguimos. Ya estoy trabajando con mi pieza. Esto es lo que se llama una bodega o un grocery. La bodega a mí me parecen muy interesantes porque todo gira en lo que pasa dentro, no fuera. Eso se debe quizá a que tú no puedas beber dentro de la bodega, o que posiblemente la policía siempre está rondando alrededor. Pero la idea de la bodega y de la estética de la bodega, no sé si ustedes pueden ver el LED de este lado y pueden ver los LED stripes. Estos LED stripes se mantienen vibrando todo el día. Ahora, cuando tú tienes alrededor de 8 o 10 negocios que manejan la misma estética y tienen este tipo de letreros, como en este caso, tú tienes todo un sector que te está hablando. Y la razón por la que yo me fasciné con los letreros es porque los mensajes de los letreros son los que realmente te informan sobre los problemas de la comunidad. La mayoría de los letreros te hablan de servicios de divorcio, o te hablan de taxes, o te hablan de problemas legales, o te hablan de los lunches a $7. Y en mi experiencia, como yo llegué a Washington Heights y no conocía a nadie, fue la única forma que yo empecé a entender y a identificarme con el entorno. En el caso de estos letreros, los letreros no solamente están formando parte de tu lateral, sino que muchas de las personas que viven en los buildings, en los segundos y terceros pisos, están sacando y están comprando tu letrero porque dan servicio. Entonces, si tú eres un abogado y tú vives en el segundo piso de tu building y tú sacas un tubo y tú sacas tu LED, tú ofertas un servicio, por ejemplo, de ayuda legal, o tu oferta dentista. Y al final, yo siento que esto ha generado una nueva estética que se divorcia totalmente de la idea inicial que se tiene y de lo que todavía por alguna razón que a mí me parece bastante absurda, nosotros seguimos manteniendo como una gráfica popular dominicana. Yo, dentro de mi investigación de LED, me fasciné con el personaje de Toño Rosario. Me fasciné con el personaje de Toño Rosario y de cómo él
se ha reinventado y cómo él es un personaje ideal para la nueva estética. O sea, a mí me encantaría, y es lo próximo que pretendo hacer, contactar a Toño Rosario y poder meterlo dentro de estos altares iluminados. Yo voy a hablar un poquito de mi proceso. Sí, vamos a poner 10 segundos, 15 segundos de un audio. Un background blanco con roja. La primera derecha de Lucan. Lateral al lado, a la izquierda. Cuando empecé inicialmente con el proceso, yo empecé cubriendo los bloques alrededor de mi casa, pero luego era muy tedioso la idea de, sobre todo, tomar fotos, porque cada bloque alrededor de Inwood y de Washington Heights, desde la 200 hasta la 190, tiene sus negocios de la calle, y la idea de que tú tengas que ir a una esquina a tomar una foto de un negocio era bastante invasivo y me trajo problemas. Yo opté por salir con una grabadora constantemente y narrar todos los letreros de LED que yo veía y cuál era la información que estos letreros daban. Incluso los textos que se manejan dentro de la pieza fueron extraídos de este proceso. Dentro del proceso, yo quise documentarlo y quise que la gente se fuera empapando del trabajo que se estaba haciendo. Para mí es muy importante, yo como artista, y la idea de poder involucrar, y las redes sociales nos dan esa oportunidad, y involucrar a la audiencia en el día a día como parte del proceso. Este fue un Instagram que yo creé. Sí. Aquí ustedes pueden ver fotos de todo el proceso. Es importante recalcar que solamente hay 2 suplidores de LED, y esos 2 suplidores le compran a unos asiáticos en Queens. Esos letreros, que están bastante limitados, solamente cuentan con 10 efectos de transición, por ejemplo, 5 velocidades, 2 tipografías y de 2 colores. Tú tienes verde, rojo y amarillo, o tienes azul, rojo y blanco. Como tú tienes eso, y tú tienes en una calle 30 letreros, y esos 30 letreros están en random, tú realmente estás creando esos efectos, te están generando ciertos patrones, y esos patrones te están generando una estética. Y también interesante ver cómo nos afecta a nosotros estas luces alrededor del espacio. Como tú en espacios de flujo, por ejemplo, la gran mayoría de los dominicanos no tienen un vehículo y tienen que tomar el tren todos los días, pero camino al tren no hay forma de que tú llegues sin evitar este tipo de estrés. Entonces, Harvard acaba de publicar unos estudios sobre cómo las luces están afectando, y se ha creado incluso una comunidad, se ha creado una organización que se llama Light Sensitive Citizens, que opera en Downtown, que ellos están en contra del uso de todo este tipo de letreros y están en contra de todo esto. Y en Washington Heights es interesante porque tú tienes una calle que divide hacia la derecha la zona de los judíos y hacia la izquierda la zona de los dominicanos. Hacia la derecha, que la zona de los judíos, tú no te encuentras con un letrero, tú no te encuentras con ningún tipo de contacto con esta nueva estética. También hay una relación, hay un intercambio
cultural muy interesante que pasa entre lo que pasa en Washington Heights y lo que pasa en la zona oriental de Santo Domingo. Yo viví de este lado del puente toda mi vida. Yo nunca entendía de dónde salía la estética de Topana. Yo lo veía y yo decía, ¿de dónde que esta gente sacan esta cosa? Hasta que yo pisé en Nueva York. Y cuando yo pisé en Nueva York, yo dije, wow, yo me acabo de perder de muchísima información. Y lo interesante de esto que está pasando allá es que cuando yo tuve la oportunidad de montar la pieza, las personas que viven de aquel lado del puente me dijeron, pero eso está pasando por mi casa. O me dijeron, lo había visto, cosa que aquí en la capital todavía no se ha implementado. La idea de la pieza es nosotros lograr apropiarnos de este tipo de medios. Y una forma de apropiarnos, por ejemplo, en el caso de la gentrificación, que es un gran problema para nosotros los dominicanos. Pásalo al profesor. Este tipo de texto. Es cuando abres un Starbucks al lado del tren A que te convences de que está pasando. Y no importa qué tan tiguerazo creas que eres, no hay nada que puedas hacer al respecto. Botellas de agua Fiji invaden tus bodegas y los platanitos se convierten en pita chips. Te ves agachado buscando tus six packs de Corona en la parte trasera del freezer. Pregúntate qué está pasando. Seguro algún hombre limpiando las heces de su perro siberiano te responda. Por favor, pregunta. Y la idea de que nosotros podamos empezar a apropiarnos de este tipo de código y nosotros podamos empezar a mandarle un mensaje a la comunidad o simplemente la idea de que pueda pasar un fenómeno similar al que pasó con las guaguas en Santo Domingo, donde las guaguas inicialmente tenían solamente el lugar donde se dirigían y después los guagueros empezaron a implementar frases dentro de la guagua y se creó toda una cultura alrededor de eso. Esta pieza lo que busca es, y por eso el nombre de Displays, es traer este tipo de estética como algo que en este año y en el próximo año va a entrar con bastante fuerza en Santo Domingo. Sí, específicamente esos letreros. Sí, yo lo he pensado muchísimo. Pero entonces tú apoyas esta estética. Sí, totalmente. Es un proceso natural y yo creo que es importante que nosotros dejemos de aferrarnos a la estética de que la banca, de que la guagua, de que... Esto está pasando ahora, ¿tú entiendes? Y cuando tú caminas por la calle, ya la generación del bodeguero, la generación del pobrecito, la generación de bodega mi esfuerzo, ya no existe lo que está sucediendo a esto. ¿Estás buscando la relación con China? Entonces, Sí, bueno, ya claro. dijiste ahorita que son unos asiáticos que le proveen y nada más son dos compañías. Claro. Yo acabo de estar el año pasado 2 meses en Beijing y esa es la estética. De la mayoría de las calles, pero allá las calles están llenas básicamente de restaurantes, porque la gente está toda en la calle comiendo y es exactamente lleno de LED. Entonces también hay los lugares que te anuncian en la venta, es decir, que te hacen los letreros. Y una estética, claro, por supuesto, en su escritura, pero en cierta forma es como dos mundos paralelos. Si uno se traduce y hay un juego, hay una comunicación con la cosa de esa estética un poco tercero, una estética que no la gente estilizada con la señora del pelo que saca pasear la cultura. Que es interesante. Sí, está pasando hay un mercado de los asiáticos y hay un mercado también de los pero ellos, los que hacen específicamente esto, sí son asiáticos. Los hindú están manejando otro tipo de estética. Yo no le he visto ocurriendo mucho alrededor de la marca. Yo la encontré más en eBay cuando estaba buscando los letreros y los suplidores. Sí, claro, pero depende del sector. Tú sabes, yo te aseguro que si tú pones el tipo de cosas en
la zona de los judíos, tú no vas a poder hacerlo, pero por lo menos en Washington Heights yo no he visto ningún tipo de problema. Aunque yo vi que prohibieron los letreros comerciales. Hay algo que yo quiero puntualizar con relación a lo que tú estás comentando, y es que estos LEDs se usan alrededor de todo Nueva York, no algo exclusivamente a Washington Heights. Lo que lo hace exclusivo es el ritmo que nosotros le damos a este tipo de cosas. O sea, tú tienes normalmente los LEDs se usan con un efecto smooth, que entra y sale y se siente como que late. El dominicano no hace esto. El dominicano hace cuts. Y le encanta. Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta que las barberías tienen todas un ritmo, y ese ritmo es diferente al de la sastrería. O los restaurantes tienen un ritmo tienen un ritmo que es completamente diferente. Y es importante porque yo creo que eso nosotros nos hemos apropiado en cierta forma de la animación, ¿entiendes? De cómo tú animas con este dispositivo. Pero yo creo que como que si tú vas, por ejemplo, con la Dota con París, si tú lo piensas en 30 años, la Dota con París puede ser como eso, ¿no? Casi el ruido, los carros, las luces. Wow, esto es imposible. Sí. Totalmente, pero por ejemplo si tú te fijas, las luces de Nueva York están en zonas comerciales y en las zonas comerciales no vive gente. Lo interesante de esto es que tú estás poniendo esta luz en un building que tiene 10 pisos para arriba y solamente en el primer building hay un restaurante y por ahí tienes que bajar y subir gente todos los días. Entonces cuando tú caminas por Times Square, el atractivo de Times Square es que tú vas a ver eso, ¿te entiendes? Pero cuando tú caminas a casa de tu tío, es una experiencia completamente diferente. Pero también esa estética ha sido adoptada, no sé si cuál es la clave, si ha sido que los dominicanos vienen allá, han tomado los asiáticos la han tomado de los dominicanos, porque también he visto como, y no sé si es así, que la estética de la bodega la han tomado los hindúes y algunos asiáticos, incluso algunos árabes. Tienen negocios muy parecidos, por fuera yo caminando por los pesados que son de dominicanos, y no, son de árabes, de hindúes, de Chile. Y lo mismo pasa con ellos. En algunos pueblos de lo que es Isla, que hay negocios que básicamente tienen la estética dominicana, pero no son dominicanos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, con la estética de la bodega ni siquiera la crearon los dominicanos. Las bodegas empezaron como bodega por los cubanos. Luego de los cubanos pasó a ser de los puertorriqueños, que cada vez que tuve la palabra grocery la implementaron los puertorriqueños porque ellos querían dirigirse a un mercado que hablara inglés también. Y de los puertorriqueños entraron los dominicanos muchísimo por relaciones familiares, de que las hermanas se casaban con los mismos dominicanos y los boricos cuando tenían las bodegas le daban trabajo, y terminaron siendo de los dominicanos. Pero la estética de la bodega dominicana es bien particular, y yo te puedo asegurar que, bueno, por lo menos por mi casa hay muchos
dueños de bodegas que no son dominicanos y compraron la bodega así la dejaron. Porque si una bodega está dando resultados, ¿para qué cambiarla? Es como... Me tocó el caso de la hindúes que hablaban español, hablaban en dominicano. No hablan dominicano de la misma manera. Muy particular, claro, no hay que hablar mucho, pero se dan los casos. Yo quería, pues, que se me pasó ahorita, hablar un poquito de los textos de la bodega y de cómo los textos que ustedes están viendo fueron parte de la problemática. El Elidim abría con la frase dumb in a can. Esta era la frase que normalmente los puertorriqueños usaban para referirse a los dominicanos cuando llegaron que no hablaban español. Entonces le decían dumb in a can, que tonto en una lata, y los dominicanos decían dime. Y era como una especie de burla. Perdón, ¿cómo es? Dumb in a can. So, tú tienes dump, tú tienes en la secuencia, tú tienes dump in a can power, que hay toda una cultura alrededor de Dominican Power. Hay muchísimo tatuaje de Dominican Power, hay muchísimo grafite de Dominican Power, y tú tienes Powerball, que es la lotería de Nueva York. Entonces, yo le invito a que cuando ustedes vuelvan a tener un contacto con la pieza, comiencen a trabajar con este juego de palabras como primo Bronx, que es normalmente la experiencia del dominicano que llega. Yo no sé cómo pasa, pero todo el mundo tiene un primo que vive en el Bronx, es como un primo. So, ¿ustedes tienen alguna pregunta, comentario? Sí, eso lo dejamos por los Lo digo porque son ya casi las 8 para darle entrada a Joy y ya que después fuera turno de preguntas. Sí. Para los dos. No sé. Joy, ¿estás ahí? Sí, hola. Un aplauso para... Bueno, pues después de Javier María, Hola Joyri, bueno, pues presentar a Joyri, que bueno, muchos de nosotros ya la conocemos. Joyri pues también es dominicana, también residente en Nueva York, como pasaba en el caso de Javier, también es egresada de la Escuela de Diseño de Artes de Chabón, aunque pasó por la Escuela Nacional de Artes Visuales y completó sus estudios en Parsons New School of Design. Y bueno, ha exhibido tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos y España, y entre sus galardones recientes están el premio de la Bienal de Artes Visuales en Santo Domingo en el año 2013, ¿no? Sí. 2013, sí, porque está ahí. 2013, y recientemente uno de los premios del concurso de arte León Ginés. Y bueno, pues la obra de Joyri es Dominican Woman Google Search, que la podéis ver en el espacio 1, en la primera planta de... ¿Aquí es primera planta o segunda planta? Segunda planta. Es que en España tenemos una forma diferente de vertical. Y bueno, le vamos a ceder el turno de palabra para que nos hable más de cómo ha sido el proceso de trabajo en torno a esta pieza que fue de alguna manera evolucionando a medida que bueno, desde que empezamos. Es verdad que ha tomado distintas formas, pero al final ha desembocado en esta pieza. Entonces, pues cuando quieras, Joyri, pongo tu... ¿Ves la... Sí, ¿vale? ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno, la primera. Ok. Yo voy a hacer como una... ¿Sabes de todo? ¿Aló? Sí, perdona. Ah, Habéis dicho vosotros que sí, me parecía redundante. Perdona, Joyri, que tengo que ser ahora como el intermediario entre ellos y tú, porque si no, no... sí. Ok, sí, te oye perfectamente. Cuando quieras. Ok. La diapositiva está ahí, ahora me la veo. Claro, ahora sí. Ah, ya, ok. Yo hice como una pequeña genealogía de obras que se relacionan a lo que se expone ahora en el centro. Entonces empecé con esa pintura que era en el 2011, que era lo que estaba haciendo el Chabón, y era una serie de retratos de mi familia, pero también era una investigación de estereotipos culturales más amplios. Y
entonces me interesaba lo estampado como un elemento decorativo y como un elemento conceptual en la medida que se relacionan con ideas de revisión, historia y repetición, y como una metáfora de la estructura del estampado como la sociedad y del módulo que se repite como el individuo que repite ¿puedo pasar a la próxima? ¿Puedes repetir lo último, lo del individuo que se repite? Porque ha habido un corte. Sorry. Que me interesaba el patrón conceptualmente como una metáfora de la sociedad, como estructura, que está formada por una serie de módulos que se repiten. Para mí la sociedad es el individuo, el comportamiento que se repite. Y te deseo que pueda pasar a la próxima, no puedo eso. Entonces, ese es un detalle de la pintura. Yo estaba usando la tela como collage y la estaba usando para representar vestimenta, o sea, como que la tela viste el sujeto en la pintura. Y nada, la puedo pasar a la próxima. Y también traje esta porque es como esa dicotomía muy arquetípica de la santa, la personalidad más restringida y modesta y la personalidad más coqueta y libre. Y esa era como mi forma de dominicanizar esa dicotomía que representa en nuestra sociedad. Y nada, también se relaciona con la obra que estoy exhibiendo. Puedo seguir la próxima. Entonces luego, esto fue cuando me fui a Nueva York y con la beca de Parsons, y en Parsons yo estaba trabajando con nuevos medios artísticos que no tuve la oportunidad de trabajar en Santo Domingo, como performance, video, instalación, arte conceptual, etcétera, en un marco académico. Y ese fue uno de los primeros videos que hice. Fue una clase de video en 16 milímetros, se llama A Motion in Between, uno se llama por medio. Y el video se trataba era un ejercicio de aprender a hacer las transiciones en el film. O sea, tú tienes que grabar y grababa como 30 segundos, lo medía, rebobinaba el film para atrás y le grababa otra cosa arriba, y así se hacían las superposiciones, las transiciones, como sin edición, sino todo era edición en cámara. Y mi contexto en ese momento era que yo acababa de venir a Santo Domingo, entonces yo tenía como esa tal vez añoranza, o como quería ver la cosa como todo en un solo plano. Entonces el video trataba de esa superposición del ambiente neoyorquino con cosas que yo recordaba de la República, como esa mi familia. Y puedo ver la próxima. Entonces, bajo esa misma lógica de estar en un lugar nuevo, también hice este performance que yo me acercaba, se llama Portrait Request, o petición de retrato. Y yo me acercaba a la gente en buses y en trenes para pedirle que me escribieran una tarjeta, lo que ellos podían percibir rápidamente de mí, y que me dieran la tarjeta. Y eso era como una práctica para yo entender el entorno nuevo donde yo estaba y cómo yo encajaba en él, porque cuando yo estaba en Santo Domingo yo sabía lo que la gente podía pensar porque yo tuviera el cabello natural, o porque me vistiera de una forma, porque me comportaba de otra forma, pero en Nueva York, que es súper diverso, yo no tenía idea de qué significaban esas cosas, y tampoco yo tenía idea de cómo le iba la gente alrededor de mí. Entonces, puedo pasar a la próxima. Canela fue un performance el año pasado en el que yo tomé boleros viejos, específicamente Piel Canela, compuesto por Bobby Capó, y luego grabado por Nat King Cole, que es un cantante afroamericano muy conocido. Esa es la tarjeta de invitación y también lo que tú te llevas a la del performance. Y la próxima diapositiva es una foto de performance en sí.
Entonces se llamaba un mix de estas dos canciones, la versión de Bobby Capó y la versión de Nat King Cole. Y la versión de Nat King Cole tenía un acento bien marcado, americano, porque está hablando en español. Y yo siento que esa cosa tal vez no se percibieron tanto aquí en Estados Unidos, pero me interesaba eso. Y el performance trata de oscilar entre personificar y rechazar el deseo de la lírica, porque lo que la canción dice como que se quede el infinito sin estrella, que pase lo que sea, porque el canela de tu se queda igual, y gira en torno de esa como fascinación con el color de la piel. Entonces el performance en sí trataba de que yo entraba al área, había un chalén de Puerto Rico, ciudad de playa, y yo me quitaba el vestido y comenzaba a untarme lo que parecía bloqueador solar, pero que luego tú te dabas cuenta que era como algo marrón, cercano al tono de mi piel, y había canela, y te dabas cuenta que la crema estaba hecha de canela. Entonces puedo pasar a la próxima. A ver. Ok, esa es una cita de Ana Mendieta que me encontré durante las investigaciones para Siboney. Y dice, la gente de Estados Unidos me miraba como un ser erótico, agresivo y algo malévolo. Esto creó en mí una actitud muy rebelde hasta que explotó dentro de mí y me volví consciente de mí misma, de mi propia existencia como un ser particular y singular. Este descubrimiento fue una forma de verme a mí misma separada de los demás, sola. Y yo me identifico mucho con esa frase porque describe parte de mi experiencia viviendo fuera. Y puedo pasar a la próxima. Entonces, Siboney se trataba de un mural, del proceso de hacer un mural. Y el mural copiaba un estampado de flores tropicales previamente diseñado que yo me encontré. Esa es la propuesta original. Y la propuesta original también tenía que yo iba a documentar el proceso de hacer el mural y luego iba a hacer un performance y iba a documentar el performance en otro video y que esos videos van a estar uno al lado del otro enseñándose qué fue lo que sucedió. Pero en el proceso de Siboney, le puedo dar la próxima, yo me encontré con esta pintura de Bela Zanetti que tenía una inscripción de Manuel del Cabral, de un poema de Manuel del Cabral, que no es el poema que está al lado, ese otro. Pero lo que me interesó de todo esto era que era aparentemente en una época específica, creo que fue a principios del siglo pasado, como por los 20 hasta los, no sé si 30, 40, 50, hubo un movimiento que se llamaba, creo que era poesía negra o de negritud, o negrista. Y dale la próxima. Aquí lo tengo, ok. El movimiento de la poesía negra será como una reivindicación de la raíz africana en el ideario social y étnico del Caribe. En toda la región caribeña surge el movimiento entre los años 1925 y 1940 como una toma de conciencia colectiva y deseo de valorizar al negro como parte integral de la cultura americana, en teoría y en intención. Ahora, bien, el negro, el género literario nada tiene que ver con el negro de carne y hueso. La poesía negra construye un negro exótico como el África, salvaje, idealizado y mítico, con características exageradas. En la actualidad, el tratamiento de la música, la literatura y en el audiovisual de los cuerpos negros, en particular femeninos, no indica necesariamente a la mujer tal disponibilidad pasiva relacionada con la subordinación de la esclavitud. En su lugar, aparece como figura de deseo y es representada como destino ineludible para hombres con vida sexual activa, negros y blancos. La cosificación de la mujer negra como objeto de deseo y el sujeto se convierte en un ser sin voluntad, desprovisto de deseos y de sentimientos. Entonces, todas estas cosas, o sea, encontrarme con todo ese análisis de ese periodo específico me dio como un lenguaje para enmarcar obras como Siboney, toda la investigación de Siboney, y para entender toda esta cosa que yo estaba tratando de descifrar antes. Entonces
Entonces, lo que está abajo es la inscripción que está en el cuadro que habíamos encontrado en la colección del Centro León, cuando estaba trabajando allá. Y dice, bueno, yo nada más quiero resaltar alguna palabra: fiera, creta, son, cadera, tempestad, tambora. Entonces, si tú le das al anterior, Rubén, Sí, vuelvo a la anterior, ¿no? sí, al anterior, sí. Entonces, también quería resaltar una palabra. Esto fue sobre el cuadro estaba en la colección de Centro León cuando yo fui a hacer Simone, y como resonaba de la cosa que yo quería hacer, y era un ejemplo perfecto de la cosa de la que yo quería hablar, yo lo grabé y lo puse en el video. Cuando yo estaba en el centro, hubo un día que hubo una charla de Roberto Tejeda, y al final de la charla era sobre folclore y las cosas que le pide. Al final de la charla, un señor que me parece que quería publicar un libro de poesía o algo así, me mencionó ese poema que se llama La Mulata, y digo, no, yo lo anoté, lo busqué, y era lo mismo, resonaba con las cosas que yo estaba investigando, las cosas que yo quería entender. Y también le quería resaltar otra palabra de este poema, voy a leer rápidamente: talismán, vanagloria, candela, gacela, leona, embeleza, mata. Entre las especies, la canela es la mejor. Y ya puedo saltar la que puedo ver la próxima diapositiva. Y a la próxima. Ok, entonces aquí, serpiente. Encadena, oprime, enlaza, entrelaza, comprime, aprisiona, apremia, sin piedad. Con los ojos encendidos, clava, volcánica saeta, enciende. Pecho, globos palpitantes, tiemblan, vibran. Danza guerrera en el favor, trémulo, usan la poesía de al lado. Yo soy la negra linda de América. Animales feroces, ríos desbordando, selvas de ébano, fuentes frutales de ambrosía, salvaje instinto en mí, a veces tierno, sentimental, romántico, cueros, tumba, temblor, corre la tierra, en hechizo, anima, entraña, sexo. Entonces, la próxima. Estas son imágenes del proceso de crear el mural, y son de la edición final, que tienen superpuestos palabras que yo compuse que tenían que ver con toda esa investigación que yo hice. Y bueno, viendo el factor común de describir el cuerpo de la mujer, obviando sus sentimientos o su intelectualidad, perdón, de la mujer mulata o negra, porque era específico en raza. Y tratando de entender cómo estos estereotipos se han seguido reproduciendo en la sociedad actual. Entonces, puedo pasar a la próxima. Y estos son fotogramas del video que documenta el performance. Otro que me interesaba como el cuerpo, el paisaje, la metáfora que hay entre ambas cosas. Me interesaba mucho este tipo de estampado por las verdades que son de que pretenden representar una naturaleza salvaje e impredecible, pero te lo ponen de una forma idealizada y domesticada y con balance y orden. Entonces me parece como una metáfora entre lo que sucede en el patrón y cómo se ve, cómo se realizan las regiones tropicales como la de nosotros para el ojo extranjero. Puedo pasar a la próxima. Eso fue un accidente feliz, o sea, yo no planeé eso, pero en un momento del performance yo me estaba leyendo a la pared y mi silueta se marca, y
vuelve un factor importante porque da la presencia del cuerpo y el resto del mural. Y entonces, está hablando de Siboney, y todas las investigaciones de Siboney, porque hay que falta una idea que informan Dominican Women Research y las propuestas que yo hice de por medio y las cosas que estoy trabajando ahora. Después de la próxima. Entonces, esta fue una de las primeras propuestas que yo propuse para esta exhibición. Y todo estaba pensando en el patrón como esa metáfora y con relación al cuerpo mulato, femenino, tropical, caribeño. Estaba haciendo experimentos de envolverte, de aparte con este estampado, de volver una silueta. Se estaba volviendo bastante, me recordaba la cosa de la mendieta. Después de la próxima. Y esta es una foto de un proceso de una sesión de fotos que estaba haciendo. No puse fotos finales porque al final, bueno, pero me interesaba el asunto del paisaje idealizado del patrón con el paisaje real y la figura de la mujer, etc. Pero entonces yo siempre volvía, lo puedo ver a la próxima, a esta imagen que fue como buscarla en inglés, Dominican Women, y buscarla en inglés porque partiendo de la idea de que el inglés es el idioma internacional y el idioma del intercambio, el idioma del turismo. Si yo busco Dominican Women y una mujer dominicana, se supone que esto me tiene que dar una idea de cómo nosotros nos presentamos al exterior y cómo somos percibidas en el exterior. Y nada, yo quiero trabajar como patrona, pero igual la cantidad de piel me llamaba mucho la atención, como la cantidad de piel que estaba presente en toda esa foto. Y comencé a hacer como collage, experimentos en la computadora, en Photoshop mayormente. Le puedo dar a la próxima. Entonces, ese es uno de los collages que hice al principio, que tiene de fondo una imagen de Sarah Bachman, que esta una esclava famosa que fue llevada a Europa y exhibida en zoológicos humanos, o sea, como la gente lo iba a ver, la daba por ir a verla en una jaula, por la forma de su cuerpo. O sea, ella venía de una tribu que tenían como nalgas protuberantes y el cuerpo como de esa forma, como se ve también en la esquinita de atrás. Y como se ve muchísimo, si ustedes buscan Sarah Bachman, aparecen muchísimas ilustraciones de cómo era ella. Y como este racismo científico, como la ciencia detrás de la colonización, ella es un ejemplo que se recurre mucho en las ciencias, como en los estudios sociales y en el arte contemporáneo también, cuando se habla de identidad y de política, etc. Pero yo siempre volvía a la idea de poder a la próxima, como el juego de cubrir versus descubrir y la superficialidad de los estampados a la par de la superficialidad de la piel que estaba descubierta. Y lo que terminé haciendo fue jugar como con descubrir parte, descubrir parte, descubrir parte. Al final lo que hice fue que fui recortando parte del cuerpo y la fui aislando y imprimí alguna y vi que se iba pixelando cuando yo la imprimía a tamaño real. Y me gustó esa característica porque los pixeles hablaban de la ruta que había por la que había pasado la imagen, o sea, los procesos de la foto, del internet, la foto baja resolución, y algunas tenían incluso marca de agua
sitios web de dating, de buscar esposa en internet, el catálogo de esposa, Latin Affair, Dominican Affair, Love Me. Les voy a dar la próxima. Y eso fue una composición inicial, después jugar con lo de la piel de los patrones, descubrir, etc. Y les voy a dar la próxima. Y ya que fue un boceto, y les voy a dar la próxima. Y eso como iba a la pieza, se iba a la pieza trabajando en mi estudio. Y nada, eso es bastante parecido a lo que se exhibe de arriba. No sé. Sí, fue terminado. Eso es una cinta de un cuento de Borges que me gusta mucho. Dice: con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Y ya. Pues gracias, Joy. Espera que te ponga en pantalla. Sure. Ya te vemos, que estamos ahí. Okay. Pues muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta o os pregunto yo directamente o queréis preguntar algo a Joy en particular. ¿Eso dónde está disponible esas? ¿El lugar también? ¿Qué dice? A ver, visto que está en el centro de la mano. Preguntan por dónde, me imagino que se refiere a Siboney, dónde está expuesto, porque yo creo que ya no está expuesto, ya terminó. Ya no está expuesto. Estuvo desde octubre hasta febrero en el Centro León. Está parte de la colección de ella ahora, no sé cuándo la vayan a exponer. Bueno, si no hay preguntas, yo quería, o sea, una de las preguntas que tenías, que como los dos estáis residiendo en Nueva York, y más o menos, aunque ya ha salido en lo que era la presentación de Javier, que explicaréis cómo era este mudarse a otra comunidad, ¿no? Y cómo lo habéis vivido, tanto en el plano, digamos, que personal, como después también en el plano creativo, en el plano artístico, cómo veis estas dos dimensiones, el haber cambiado de residencia. No sé si quiere empezar Javier o quieres empezar tú, Yoili, porque... Bueno, yo puedo decir que todo lo que he presentado fue como esa genealogía de trabajo que tienen que ver con ese tema de ver tu identidad desde afuera y tratar de entender cómo se informan, cuál es el intercambio, cuál es la reciprocidad. Entonces, para mí la experiencia de vivir en Nueva York ha sido lo que me ha llevado a trabajar con este tipo de temas. Cuando yo recién llegué, o sea, yo no puse todo en o sea, me salté como 2012-2013. O sea, hice el 2011 y después 2014. Porque el 2012-2013 eran trabajos que eran más en cuanto a la domesticidad con relación a lo femenino, y eso era más como pensando en la situación en la que sí, y era tal vez más personal, no sé si es más personal, pero más neutral tal vez en el sentido de que no se trataba del lugar donde yo estaba ni de la experiencia con otra persona en el entorno, como se trata más la cosa que estoy haciendo ahora. Entonces en ese sentido me ha llevado a esa dirección. No sé si Javier quiere completar algo al respecto. Sí, en mi caso a mí me ha afectado bastante porque en Nueva York se vive mucho tiempo encerrado y es la primera vez que yo estoy en un país donde de verdad hay un invierno, ¿te entiendes? Y neva y tú tienes que resguardarte dentro de un espacio cerrado. Y yo siento que eso en mi caso ayudó mucho a mi práctica y a los procesos de investigación, porque cuando yo tuve la oportunidad de vivir aquí en Santo Domingo, aquí nosotros vivimos en exteriores, ¿sabes? Y
la idea de tener que durar tanto tiempo encerrado como tú tienes una práctica y tú tienes internet, yo siento que tú le sacas bastante provecho. A mí, bueno, me llamó la atención, hay una pieza que no, bueno, que sí que has puesto en tu presentación, que es la de An Ocean and In Between, creo que es, ¿no? Por medio, es de 2012, y que ahí, ¿tú te acabas de instalar en Nueva York o estás viajando? Sí, yo voy a final de 2011. No lo digo porque en esa pieza hay, bueno, y de hecho creo que se puede apreciar en la presentación, podríamos a lo mejor ponerla, que ya están los paneles que van a terminar fascinando a Javier. Creo que, a ver. Sí, creo que lo estoy poniendo en pantalla ahora mismo, sí, que ya están aquí los paneles que luego van sobre lo que vas a estar trabajando. ¿Tú eras consciente de esto ya en 2012 o es cuando tú te plantas en...? No, yo me planteé eso en el 2014. Pero sin embargo, yo creo que ya estaba como que se había dado de bruces con aquello y es como imposible salir de este tipo de... Bueno, pero en verdad yo no creo que yo estaba muy consciente del significado, o sea, a mí no me interesaban tanto esos paneles en cuanto a... Era más algo ambiental, por lo menos en ese video era más como, bueno, esto es una cosa que pone en el ambiente, o sea, en otro shot hay como edificios, ladrillos, hay ventanas, hay muchísimos shots de ventanas, uno mira por la ventana y hay más ventanas, y a mí me interesaba mucho eso, entonces, yo creo que es como algo que tú no puedes evitar del ambiente, pero no que yo estaba necesariamente pensando en ese tipo de letrero, ni lo que decían, ni nada de eso. O sea, simplemente lo que me hacía gracia porque de alguna manera es como si a Javier le hubieras subliminalmente inoculado el virus de estos casos. Pero bueno. Hay una pregunta aquí que te quiere hacer Chris. Bueno, yo quería preguntarte. ¿La oyes bien o...? ¿Me oyes? Te oigo más o menos, dile algo si te entiendo. Todas estas inquietudes de cómo te ve el otro, ¿no? Ajá. Que surgen cuando te vas a vivir a Estados Unidos, ¿no? Toda esa, digamos, esos estereotipos que tienen de la mujer negra, todo eso lo vives una vez llegas como inmigrante a Estados Unidos. Yo soy española, llevo aquí 13 años y todo ese peso que tú estás viviendo allá lo siento exactamente igual yo aquí. O sea, sobre nosotras, las mujeres o los hombres, todos cargamos estereotipos, ¿no? Que a veces no son tan visibles, ¿no? O nadie por aquí puede pensar que yo lo vaya cargando, seguramente a ti también te pasa, ¿no? Yo soy colonizadora de por sí, o sea, soy prima de Cristóbal Colón. Eso lo tengo que llevar 13 años a cuestas, siempre, continuamente. Acércate más porque no se te entendiendo ya. Es un poco, ¿no? Que uno carga esos estereotipos cuando te mudas a otro país, entonces eres la extraña en medio. Eso en España para mí era pues, vamos, implanteable, ¿no? Y ahora mismo me siento muy identificada con tu trabajo, ¿no? En el otro tema, comentarte eso. Ok, gracias. Pero lo que me interesaba con muchas de las cosas que estaba planteando era hacer el vínculo entre el estereotipo, pero también el precedente cultural que forma ese estereotipo, porque ese estereotipo está presente en literatura, en canciones, en cuadros, en retratos, y como hacer esa genealogía a esas representaciones culturales que están informadas, que parten de cosas que tienen que ver con colonización, con racismo científico, con exotización, etcétera. Como marcar, ¿entiendes como la especificidad que digo? Okay. Pero sí, el estereotipo de que tú tengas un sitio diferente, eso siempre está ahí, de cuando tú te vas de fuera, cuando tú ves de dónde tú vienes de afuera, cuando tú ves cuando el otro ve de dónde tú vienes, tú entiendes cosas diferentes. Sí. Sí, bueno, Javier te quiero hacer una pregunta. Cuando tú
googleaste, como tú googleaste Dominican Woman, tú googleaste otras nacionalidades también. Sí, Exacto, ¿eso pasó exclusivamente con todas las mujeres del Caribe o pasa también con la mujer americana o pasa también con... Yo vi muchas nacionalidades, no muchas, bueno, no sé cuándo, pero varias. Yo vi American, vi German, vi Argentinian, vi todo el Caribe, no todo el Caribe, pero como Jamaica, Cuba, Puerto Rico. Y yo no sé, pero yo siempre que Dominican Woman es bastante homogéneo, porque en todas las otras tú tienes el estereotipo, porque tú buscas women en Google y te van a aparecer mujeres como en poses, tú sabes, exhibiendo los atributos, pero Dominican Women tiene una homogeneidad que no tienen otra búsqueda, porque por ejemplo en eso Jamaican Women o Puerto Rican Women, que son súper sexualizadas, tienen figuras deportivas, tienen figuras políticas, tienen figuras que se Rihanna, gente famosa, tiene traje típico, tiene una variedad de cosas que si tú la buscas tú la encuentras. Dominican Women eso no está, apenas hay como 2 o 3 mujeres jugando voleibol y ya. Se oye todo. Preguntan que si buscaste mujeres brasileñas. Ay, yo creo que no, pero déjame ver. Si queréis hacemos la prueba ahora, Pero no, yo como quiera, ¿sabes? Si ninguno seguro está lleno de banderas, o sea, no sé. de culos. De samba. Bueno, sí, samba, carnaval, deporte, fútbol. Pero sí, es muy parecido. Y los patrones estos de las telas, nunca los construyes tú, siempre trabajas con patrones que ya están previamente diseñados. ¿has entendido? Últimamente sí. Los dos trabajos bueno, no, sí, los trabajos que enseñé que tenían patrones ahí sí son previamente encontrados, pero tengo una serie de patrones que diseñé yo. Lo que pasa es que como no tenía tanto que ver tal vez con esa genealogía, no lo puse ahí. Creo que Javier tenía otra cuestión. No, que sí, muchas de las búsquedas de Google tienen que ver con la creación de contenido. Y en el caso de la República Dominicana, nosotros realmente no se crea mucho contenido, tú sabes, sino el contenido del cual nosotros tenemos acceso. Y la mayoría de esos sitios seguros son de sitios de italiano o de español. Sí, O de gringo. Sí. Sí, pero todas esas cosas son como las cosas interesantes que uno puede ver. Por eso me interesaba que tuviera alguna la marca de agua, la imagen que decía como logo for, o sea, que te trae de vuelta a cómo son las mujeres representadas, pero en qué contexto. Tiene una pregunta. Yo creo que las dos cosas. Yo creo que la búsqueda de Google, o sea, como que lo manda lo que la gente está buscando. O sea, que te salen más mujeres culonas porque más gente está buscando eso, tú sabes. Ajá. Eso como el orden. Y por otro lado, felicitar a Joy y a Javier, que para mí como proceso, me parece que están muy bien, ¿sabes? Que tú en tu lado has documentado muy bien, has visto tú muestras bien el tema del LED, se entiende cómo se comporta un poco, pero realmente una buena idea. Y yo también tiene un proceso que, como en términos de documentación a través del tiempo, en términos conceptuales, está muy bien justificado, bien hilvanado, bien construido. Solo. Gracias. Yo lo vi más o menos. Pero yo vi que era felicitación y proceso. Está como la poesía, se ha quedado Sí. Pues no sé si queréis. nada más.
¿Qué? ¿Te hace frío? ¿Que sí qué? No, se hace frío, te pregunto. Ah, sí, hace Tiene frío. que salir con una pala, quitar la nieve, que a veces me digo que cada vez nieve. Yo no salgo de aquí el día de hoy. No. Yo voy a dar una vuelta ahorita a ver qué es lo que es. Pero la nieve se derritió, pero va a nevar otra vez, me dijeron esta semana. Sí. ¿Ah? Bueno, pues preguntaros también, ya que vosotros lleváis ya ahí un par de años, ¿qué echáis, o sea, no qué echáis en falta de, bueno, sí, o sea, qué es lo que echáis en falta de República Dominicana en la escena artística y viceversa? O sea, ¿qué consideráis que habría que introducir aquí? Bueno, más bien de la escena neoyorquina, porque claro, entiendo que Nueva York no son los Estados Unidos, pero no sé qué es algo con que os quedáis, o que os echáis en falta de una y otra. Complicada pregunta. A mí me parece que tiene mucho que ver con la diversidad. Y lo que a mí me gusta de la escena en Nueva York es que yo tengo tanto de donde coger que yo no tengo que limitarme a la misma actividad y a ver normalmente la misma gente. Aquí yo tengo el círculo mucho más cerrado y yo respeto muchísimo hay artistas dominicanos que a mí me encantan y yo lo puedo comparar con cualquier artista a nivel mundial, pero siento que al no haber diversidad muchas veces los artistas que venimos debajo tenemos los mismos discursos porque vemos esos discursos como bueno y válido, y como tú estás aquí tú ves que eso es en cierta forma y lo que está bateando, tú sabes. No sé si me entienden. En mi caso pasó eso, como yo tenía mis 5 artistas dominicanos y el internet, ¿te entiendes? Y ya. Y podéis tener contacto con otros artistas y ver otros diálogos y ver gente que está trabajando cosas que yo ni siquiera soñé que podían hacerse. Yo en estos días vi una persona que está construyendo un edificio para un pajarito y le está enseñando al pajarito a hablar vía FaceTime. O sea, un artista, el tío está haciendo una caja de cristal donde viven pájaros y él les enseña cosas a través de FaceTime, él nunca tiene contacto con ellos. Y yo creo que eso en cierta forma te abre un poquito más. Sí. Aquí son las cosas muy variadas, efectivamente. Yo creo que similarmente de la cosa que yo aprecio de aquí es que, y no sé si Estados Unidos, yo diría que la ciudad de Nueva York en particular, porque yo no sé cómo sería en otro estado, yo sé que hay estados que son bastante muertos en cuanto al arte y que son también muy homogéneos, pero Nueva York en particular, como es un punto de convergencia de muchísimas personas, cultura, ideas, formas de pensar, tú tienes que convivir con todo eso y entender hasta cierto punto todo eso y como pararte cuando tú estás confrontado con algo diferente, tú tienes que, bueno, pero pensar que alguien se sentó a hacer eso y tratar de entender de dónde viene eso y tú descubres cosas de esa forma. En cuanto a Santo Domingo, en verdad yo aprecio mucho la tradición, ¿cómo se dice esto? Como técnica del arte en República Dominicana, porque aunque hay muchas cosas de arte conceptual que a mí me encantan, yo siento que aquí también muchas veces tú vas exhibiciones y te la pasas leyendo más papel que viendo el arte, o tiene cosas como tan conceptuadas, tan voladas, como que no,
Entonces, eso a veces sí me hace falta como, bueno, pero ¿y por qué tengo que pararme a ver esto? No sé. Sí me hace un poco falta no sé, como algo que valide el arte que está delante de mí en esa pared. A veces. Pero no es que me quejo de eso, porque hay una diversidad tan grande que yo no tengo que ir a ver eso, pero me encuentro con eso muchas veces. De la misma forma, yo creo que a Santo Domingo también le faltan algunas cosas más conceptuales, que también hay mucha validación en la técnica. Por el contrario, como que la técnica sola es suficiente para justificar una obra, y la técnica sola es admirable, claro, pero cuando la técnica sola está repitiendo cosas que ya se hicieron hace muchísimo, se siguen repitiendo desde todo ese tiempo, es como, bueno, ok, está muy chulo, pero ¿entiendes? Como ya, no sé, esas son mis comparaciones entre el mundo del arte, así superficialmente, entre Santo Domingo y aquí. Y los dos que estáis viviendo fuera, en la obra se ve que estáis viviendo fuera. ¿Qué vinculación tenéis con lo que está sucediendo aquí? O sea, vuestro contacto vía internet, las noticias, los periódicos, los temas de lo que sucede aquí os interesan, o os sentís cada vez más alejados de la realidad dominicana y más buscando algo fuera, ¿no? que de alguna manera os una, que buscándola aquí, ¿no? No sé. ¿Cómo? ¿Qué tú me traduces? Porque no entendí la mitad. No, yo iría entonces. O sea, realmente sería... El micrófono. Sí, no, lo que comentaba Cristina era que cuál es, digamos, que vuestro vínculo ahora mismo desde el exterior con República Dominicana. Si estáis cayendo en el aislamiento o seguís ahí de alguna manera conectados vía web o... Facebook. No, la prensa, lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que os mantiene todavía al día? Sí, Si sentís cada vez más una distancia, o sea... yo creo que con la tecnología nosotros nos mantenemos bastante informados de lo que está pasando allá. O sea, no sé si, obviamente no es lo mismo, no es una experiencia inmersiva, pero la gente va a exhibiciones, tira fotos, las sube a Facebook, tú las ves y tiene más o menos una experiencia más alejada de lo que fue una exhibición. Por ejemplo, las noticias definitivamente llegan, los temas de Haití definitivamente llegan, o sea, ¿es una búsqueda de seguir en contacto o es algo que te lleva? yo diría que no ha sido necesario buscarlo porque ha estado ahí por las redes sociales presentes, entonces yo nunca me he visto, por lo menos yo no me he visto en la necesidad de salir al internet o salir a la calle a informarme de qué es lo que está pasando allá, porque me llega de por sí. No sé, Javier, ¿qué piensas? Yo sí estoy como muy al tanto de todo lo que está pasando. Y remolacho. Remolacho, yo trato de ver como la prensa todos los días. Es muy raro porque yo normalmente estoy leyendo ahora Acento y estoy tratando como de sacar toda la otra prensa porque siento que tienen una agenda bastante clara, tú sabes. Y normalmente yo hablo con muchos amigos que están bien metidos en la política de aquí y me mantienen como al tanto. Y yo nos mantenemos como en este tipo de charla diaria con todo lo que está pasando, sobre todo con el tema haitiano, que no puedo evitar traer la colación. Porque para mí hace una experiencia, o sea, yo me lleno de vergüenza cuando yo digo lo que mi entorno directo y mi familia, la percepción que ellos tienen de un tema y cómo ellos se dejan vender por una prensa con una agenda tan clara como esa, tú sabes. ¿Cuál es tu punto de vista? Y a mí particularmente cuando el tema haitiano me pasa que siendo artista en Nueva York, lo que pasa en Estados Unidos es que todas las minorías son gente de color. Entonces, gente de color y nosotros somos, el Caribe es afrodescendiente, entonces tiene como similitudes con los afroamericanos, que no somos afroamericanos. Y lo que sucede con eso es que en los ambientes donde yo me muevo aquí, son artistas de color, vamos a decir. Y
y siempre que mi nacionalidad me precede, si yo digo soy dominicana y comenzamos a hablar de raza, de una vez como que, bueno, tú tienes que aprender el haitiano, porque es como, yo no quiero cargar con todas las cosas, yo no soy anti-haitiana, o sea, como que siento que tengo que declararme antes de incluso empezar la conversación, porque los estereotipos malos de nosotros nos preceden. Y la cosa que es como muy incómodo, pero bueno, eso porque mencionaron Haití y eso, pero sí. No, yo lo contesto afuera porque es un tema como extenso, tú sabes, no tiene que ver con que... No, que una persona me preguntó cuál era mi parecer con el tema haitiano y como yo sé que yo me extiendo bastante en el tema, tengo mucho que decir, yo le dije que hablamos afuera. Sí. ¿Una pregunta más o hago yo otra? Bueno, yo tengo, yo sé que tal vez, bueno, yo no sé si sabes, pero el inmigrante número 1 de Nueva York es el dominicano. El inmigrante que más aún en Nueva York es el dominicano. Si lo puedes repetir porque yo no... Sí, uno de los asistentes dice que el inmigrante principal en Estados Unidos o Nueva York. En Nueva York. En Nueva York es el dominicano. Entonces, No sé si es musical, hay mucha gente aquí. El grupo más grande de dominicanos fuera de la isla está en Nueva York. Que el dominicano sea el inmigrante más grande aquí, no sé. Pero el grupo de dominicanos más grande fuera de la isla está aquí. sí, bueno, te lo afirmo eso. Y sin embargo, tú tienes pocas en Washington, pero Nueva York, la ciudad completa está dentro de Nueva York. Tú vas de Long Island hasta el Bronx, hasta Brooklyn, y cómo tuviste, entonces, tú no te enfocaste en otras zonas aparte de Washington Heights. Bueno, que imagínate la cantidad de blogs y calle, a mí me falta más de un 60% para completar un estudio sobre Washington Heights. Entonces, la idea por eso cuando tuviste la presentación tenía el nombre de Washington Heights específicamente y yo pretendo cruzar Corona Queens cuando pueda y de ahí cruzar Bronx y empezar a hacer un estudio de las luces en todo el borough, pero todavía no he terminado Washington Heights. Una pregunta sobre eso mismo. Cuando hablamos de que ahora está surgiendo lo que es la gentrificación que ha pasado en Harlem, de Harlem es un sitio exclusivo, de gente rica, y está pasando lo mismo con Hyde. Y yo fui en el 2004 y era una cosa, había bulla, y yo fui en el 2012 y era como, yo pensaba que ellos vivían en los banqueros de Wall Street por el silencio y esas cosas. Entonces, ese desplazamiento de los dominicanos se está dando hacia los otros estados. Por ejemplo, yo estuve viviendo casi un año con él en un pequeño pueblo, Guadalberg se llama, y estaba lleno de dominicanos, y los dominicanos estaban superando a los puertorriqueños. Entonces, incluso hoy hablando de que ellos conseguían mejores trabajos ahí en esos pueblos, que ganaban más dinero que lo que estaban dando. Entonces, es un plan, puede ser que sea el mismo sistema que esté creando la necesidad de empujarlos hacia zonas rurales, zonas menos pobladas, porque los downtowns de esos pueblos están vacíos, porque la gente rica vive en los bosques. Y entonces tú vas a un downtown de esos pueblos y está lleno de puertorriqueños dominicanos. Pero yo sé que es la gente que ha desplazado de Washington Heights, por ejemplo, que no encuentra empleo en Nueva York y tiene que mudarse así donde le sigan dando empleo. Yo no, de eso no te sé decir, pero te puedo decir que por mi experiencia yo trabajo, la gran mayoría de los trabajos yo trabajo con cableado allá. Y la gran mayoría de los trabajos son en New Jersey, son en Connecticut. Es muy raro que yo consiga un trabajo ahí. Entonces, al final yo me hago la pregunta y yo digo, ven acá, pero yo tengo que coger todos los días para New Jersey 2 horas y volver y devolverme para Washington Heights cuando la renta es más barata allá, tengo más espacio. La gasolina más barata. Todo. Y lo que dicen es difícil Washington Heights, que le están quitando la luz, que Sí. Entonces, los únicos sitios donde pueden encontrar quizás barato en New Jersey, lejos ya de Nueva York. Entonces, hay una obsesión del sistema. En Pensilvania también hay una comunidad. A mejorar lo que están, a tratar de sobrevivir y igualarse, a nivelarse económicamente, o a sucumbir, o a volver para acá. ¿Quién sabe? Bueno, hay una identificación. Es pequeño, pero también está pasando, o sea, que es una realidad que se va. Sin embargo, no tiene que ver con la raza, sino con tu poder. Aquí es por el pueblo. Sí, y es un proceso, es importante también recalcar que es un proceso natural.
Washington Heights no era dominicano inicialmente, sino era de Irish. Y hay textos súper interesantes de los Irish hace 80 años quejándose de la gentrificación en los periódicos. Y ellos han escrito diciendo todo esto latino que están llegando aquí, esto está cambiando. Y es súper interesante. So, yo entiendo que nos afecta como comunidad muchísimo, pero también es un proceso natural. Pues aquí, ¿quieres preguntar algo más? Bueno, hasta que lo tenemos, ya hasta las 9. Pues nada, darte las gracias, Yoiri, dar las gracias también a Javi. Gracias. Bueno, y también, por supuesto, a los parientes que se han acercado esta tarde aquí al Centro Cultural de España. Entonces, nada, un aplauso y ya nos vemos la semana que viene. Nos vemos.